Hola a todos, soy Rafi Paniagua, su arquitecto de confianza y estoy nuevamente por acá en Arquimaquetas. Y si el video anterior les ayudó a elegir las herramientas correctas, hoy vamos a dar un paso mucho más importante. Vamos a descubrir cuáles son esos materiales con los que le vamos a dar vida a nuestro proyecto. Desde los más básicos que podemos encontrar en casa hasta los profesionales que les van a dar un toque especial a sus proyectos. Les presentaré los materiales más comunes y versátiles que uso en mis proyectos. Les hablaré de las ventajas, las desventajas y también les daré mis consejos para que sepan cómo trabajar con ellos. Empecemos con la base de todo, el material principal que les dará un cimiento sólido para sus proyectos. Les hablo del foam board o el cartón pluma. Es ideal para las bases de las maquetas por su ligereza y por su espesor. Lo podemos encontrar en espesores que van desde media pulgada, 1/8, 3/16, etc. También viene en varios colores. Es muy fácil de cortar y muy versátil. También podemos utilizarlo para simular muros son de gran espesor. Me gusta utilizarlo en color negro cuando lo utilizo para la base de la maqueta, ya que le da un gran contraste a la maqueta y también me sirve para representar la calle a la misma vez. El cartón corrugado, no subestimen su poder. Lo podemos encontrar en una gran gama de colores en tiendas especializadas o simplemente podemos utilizar una caja que tengamos a mano. Es perfecto para levantar la maqueta simulando una calzada, lo que le dará una diferencia entre la acera y la calle. Dependiendo de la escala que estemos trabajando, podemos remover una de las caras y utilizar esa textura para representar tejas en un techo, lo cual le dará un efecto tridimensional genial. El cartón gris o cartón aglomerado, por su textura, es ideal para representar muros de hormigón o piedra. Es un cartón muy fuerte, viene en diferentes espesores y también es el cartón que nos va a servir para hacer las maquetas topográficas, porque vamos cortando las capas y así vamos representando los diferentes niveles del terreno. Otro material que también podemos utilizar son las láminas de plástico corrugado. Esta viene en una gran gama de colores y también podemos utilizarla como base para la maqueta por su rigidez. Puede ayudarnos también a representar algunas fachadas modernas por su acabado tan liso. La cartulina es otro gran aliado que tenemos a mano. Regularmente es un material económico y viene en una gran gama de colores. Podemos utilizar la negra o gris para representar las calles. Incluso podemos utilizarla para hacer techos que vayan más curvos, para revestir los otros techos, en fin, son muchísimos los usos que podemos darle a esa cartulina. Para las formas más orgánicas, esas que no podemos cortar con otros materiales, la arcilla y la plastilina o la masilla son las mejores amigas. Y ahora el momento de la verdad. Les presentaré mi material favorito, el que sin duda elevará la calidad de sus maquetas. Les hablo del cartón Passepartout o el cartón para enmarcar. Este cartón es el mismo que se utiliza para hacer los remarcos de los cuadros o las pinturas. Una de sus principales ventajas es su firmeza, lo cual nos da una sólida estructura para nuestros muros. Además, viene una gran variedad de colores y texturas, lo que nos permite tener un acabado profesional sin la necesidad de pintar. También vienen planchas de gran tamaño, lo que nos permite crear piezas grandes sin necesidad de uniones, manteniendo un acabado limpio y uniforme. Y aquí algo que me encanta de este material, y es que nos permite hacer muros curvos sin tener el temor de que se rompa. La técnica consiste en hacer cortes muy suaves y verticales en la cara del cartón sin llegar a cortar la corteza. Si la curva es cóncava, es decir, hacia adentro, haremos los cortes verticales en el exterior del cartón. Y si es una curva convexa, es decir, hacia afuera, entonces haremos los cortes en la parte interior del cartón, lo cual nos permitirá que el cartón doble y tome la forma deseada. Su desventaja principal es que su corteza es blanca. También aparecen algunos de corteza negra. Esto significa que cuando unamos dos
piezas para formar una esquina, se verá una línea blanca. Ahora imagínense eso en todas las esquinas de su maqueta. Como ven, esto le quita un poco de estética, pero tranquilos que más adelante yo les mostraré la técnica para que eso no pase, para que no se vea esa línea blanca y su trabajo quede impecable. Pasamos ahora a la madera balsa. Es uno de los materiales más clásicos en el modelismo debido a su ligereza y a su facilidad para cortar. Esta es la madera más ligera que existe. Tiene una densidad de 0.10 a 0.15, lo que la hace más ligera incluso que el corcho. Viene de diferentes grosores que van desde 1 milímetro hasta 10 milímetros o más. Su ancho va desde los 8 centímetros hasta los 15 centímetros y el largo entre los 45 a 60 centímetros. Una gran ventaja de la madera balsa es que podemos conseguir varillas cilíndricas y rectangulares que vienen en tamaños desde los 5 por 5 milímetros, 6 por 6 milímetros, 7 por 7 milímetros hasta 25 por 25 milímetros. Su longitud ronda los 90 centímetros y son perfectas para simular elementos estructurales como columnas y pilares. Y aquí un dato importante para los maquetistas, los futuros arquitectos y el público en general. Por convención arquitectónica, las columnas tienen sección redonda y los pilares tienen sección cuadrada. Así que no me vengan a decir una columna cuadrada, no. Esto es un dato donde muchos se confunden. Bueno, ya dicho eso, continuamos. Una de las desventajas que tiene la madera balsa es su color. Es un color como madera claro, lo que le da un toque muy monocromático, o sea, algo muy monótono si no se pinta. Otra desventaja es que las láminas muy finas tienden a ser muy frágiles, entonces en esos cortes curvos o esas piezas delicadas tenemos que tener mucho cuidado para que no se vaya a romper como una galleta de soda. Es importante recordar que pueden hacer una combinación de ambos materiales, la madera balsa y el passepartout. En mi caso, por ejemplo, yo suelo usar el cartón passepartout para hacer los muros y la madera balsa para hacer las columnas y pilares, al igual que otros elementos que en vida real se hacen con madera como decks, pergolados y etc. Y ahora hablemos de los detalles que hacen que una maqueta cobre vida: las ventanas y los cristales. He visto muchas maquetas que solo le hacen los huecos de puertas y ventanas y no le ponen absolutamente nada. Y para mí en lo particular eso no se ve nada profesional. Para hacer las ventanas y los cristales se pueden utilizar láminas transparentes. La podemos conseguir con esos folders plásticos que hay. Incluso hay algunos que vienen en colores un poco verdes, azules o transparentes en sí. También los podemos utilizar con esos empaques transparentes, cajas de regalo plásticas transparentes. Si la maqueta es para un cliente, les recomiendo comprar láminas así como estas de acetato o acrílico para darle un acabado más profesional. El acrílico es un material genial para simular cristales. Además, es utilizado en proyectos más complejos y permanentes por su dureza. Se utiliza este material un poquito más grueso y se corta con láser para hacer maquetas, lo cual no lo veo mal, pero a mí realmente como que no me gusta, no tiene el mismo sentimiento. No es igual cuando uno hace las maquetas a mano, cortando uno a mano y ese tipo de cosas. Podemos utilizar recursos y ayudarnos en algunas piezas, pero realmente el toque humano, el toque artístico no tiene precio. Para lograr un mayor realismo existen recursos increíbles que podemos utilizar, desde árboles, arbustos, láminas de grama artificial, grama en polvo, piedras, arena. Esto podemos conseguirlo en tiendas especializadas o por internet para un realismo increíble. Las láminas de textura también juegan un papel muy importante. Estas son imágenes en alta resolución de materiales como ladrillos, pisos, piedras, tejas, etc. Lo cual podemos con un buen pegamento adherirlas a los muros y darles acabado que deseamos. En lo particular, yo mismo imprimo esas texturas y así puedo obtener el tamaño deseado según la escala que estoy trabajando. Otro material ideal para suelo es el corcho. Por su textura natural puede representar caminos, mulch o mantillo. Cuando estamos trabajando una maqueta de interior, los detalles son clave. Aquí es donde entran los sets de iluminación LED, lo que nos permiten iluminar y darle vida a nuestros espacios simulando la iluminación real de la edificación. También podemos encontrar mobiliarios, aparatos sanitarios, incluso figuras humanas a escala, lo cual nos permite entender la dimensión del espacio y darle vida a nuestra maqueta. La creatividad no es una herramienta exclusiva de los arquitectos.
Para aquellos que son amantes de las manualidades, que les gustan hacer las maquetas por hobby, pues les cuento que no tienen que utilizar materiales costosos para hacer sus maquetas. Pueden hacerlo con materiales que tengan a mano en casa. Por ejemplo, para hacer árboles, podemos utilizar esas esponjas verdes de fregar y ramas secas de árboles. Podemos utilizar incluso cajas de zapatos para hacer los muros, cajas de cartón corrugado de una caja que tengan por ahí a mano. Las tapas plásticas de los refrescos pueden servir como base para los árboles. El hilo puede representar un cableado eléctrico o un elemento de diseño. Utilizar las cosas que tenemos a mano en casa es una forma de practicar y darle rienda suelta a nuestra imaginación sin tener que invertir mucho dinero en materiales costosos. Ahora hablemos de los pegamentos y las pinturas. Los pegamentos en sí son un mundo aparte. Les voy a recomendar un pegamento muy famoso, no me está patrocinando, pero igual les hablo del pegamento universal Eluju, este que ven acá. Este es un pegamento a base de una resina sintética que realmente seca relativamente rápido y da una buena adherencia. Para los materiales como la madera balsa, suelo utilizar un pegamento blanco a base de agua como este, Mod Podge. Es un pegamento bien bueno que no deja residuos ni manchas en la madera. Cabe resaltar algo, deben utilizar el que dice mate, como este que está acá, ya que cuando seca no deja brillos en la madera. Hay otros pegamentos que vienen en spray que ayudan a pegar la grama en polvo o la arenilla y esos detalles pequeños. Lo importante es utilizarlos correctamente para evitar manchas que le quiten la calidad al trabajo. Una vez que las piezas están unidas, el próximo paso es pintar. Las pinturas acrílicas son ideales para pintar por su secado rápido, pero no se preocupen que en videos futuros les hablaré sobre eso y les diré cuándo y con qué deben pintar y dependiendo del material. Como ven, el mundo de los materiales es tan diverso como el de las herramientas. Desde lo más simple como un cartón de caja hasta el acrílico, cada material tiene su propósito y su forma de usarse. Bueno mi gente, ya se acabó el teorizar. En el próximo video vamos a poner toda esta teoría en práctica. Vamos a hacer una maqueta desde cero utilizando las herramientas y los materiales que hemos explorado. Así que ya saben, si esta guía de materiales les ha sido útil, no olviden suscribirse a Arquimaquetas para que sigamos creciendo. Y tengo que agradecerle a todas las personas que se han suscrito hasta ahora. Muchísimas gracias por el apoyo. Déjenme un gran like para que YouTube siga recomendando el contenido. Compartan esto con otras personas que ustedes entiendan que les puede gustar este contenido de valor. Activen la campanita para que les salga la notificación cuando esté disponible el próximo video. Déjenme en los comentarios aquí abajo qué maqueta les gustaría que haga en los próximos videos. Así que ya lo saben, nos vemos en el próximo video. Manos a la maqueta.